Cuando una persona abraza el Shabbat como señal de pacto, o que recibe el Shabbat como tal, ha entendido que su alma ha retornado, que su alma ha recibido descanso. Fíjense, a Israel se le entrega el Shabbat después que sale de Egipto, porque dentro de Egipto trabajaban los 7 días. No trabajaban de noche porque pues los egipcios le tenían miedo a la oscuridad. Pero si no, lo pusieran a trabajar de noche. Entonces, cuando ellos salen de Egipto y tienen un encuentro con Hashem, Hashem le entrega el Shabbat. Como muestra de que sus almas han retornado a la casa y por lo tanto, en la casa, que es la protección divina de Dios, reciben descanso. De la misma manera que una persona sale de su casa en un viaje, sobre todo en el contexto donde se desarrolla la Torá, la persona tiene que caminar por el desierto, tiene que andar varios días en el desierto o en lugares hostiles, rodeado de tribus que son enemigas, y él regresa a la casa. En todo ese viaje que él hace, él no encuentra descanso. Él, a pesar de que él duerme quizás en una tienda, a pesar de que él puede llegar a una posada, pues todo ese trayecto le produce a él fatiga, cansancio. ¿Cuándo él regresa? Cuando él retorna a la casa. Fíjense que a nosotros nos pasa algo interesante, que es cuando viajamos, a pesar de que nos quedamos en buenos hoteles, no sentimos lo mismo o no descansamos de la misma manera que cuando estamos en la casa, que cuando dormimos en la casa. Nuestro cuerpo se acostumbra al colchón, al ambiente que tenemos, a la manera como tenemos decorado el cuarto. Entonces, ¿descansamos mejor dónde? En casa. Bueno, el creyente, cuando su alma retorna a Dios, es como que si estuviese su alma retornando a la casa. Porque de Él salimos, de Él procedemos. Entonces, retornar a Dios es como retornar a la casa. Por eso la historia del hijo pródigo es una historia que el hijo regresa a la casa. En realidad lo que está diciendo es que el hijo pródigo, o la persona que está perdida, el derrochador, está, ¿qué cosa? Retornando, está regresando a la presencia divina. Y como él está retornando y lo comparamos como retornar a la casa, por lo tanto él recibe el Shabbat. Porque él logra, su alma tiene un descanso, de la misma manera que nosotros descansamos solo cuando estamos en nuestro hogar, en nuestro refugio, en nuestro aposento. Por eso, hermanos, que una persona que no abraza al Shabbat es una persona que todavía sigue viajando por el mundo de las religiones. Eso es lo que le sucede a la persona. Y las religiones producen refrigerios, pero no un descanso total. Nuestra alma descansa totalmente cuando retornamos a la casa del Padre, cuando nos encontramos con Él, cuando estamos en paz con Él, cuando nos unimos a Él. Y no hay forma de unirnos a Dios sin abrazar el pacto. Por eso es que cuando nos retornamos como hijos obedientes, porque eso es lo que hace el hijo pródigo, comenzar a obedecer a su padre, cuando retornamos a Él obedeciendo sus mandamientos, entonces allí Dios nos regala el descanso, que es el Shabbat. Y ese descanso que conocemos nosotros como el Shabbat,
no es otra cosa que una sombra de lo que Dios le va a entregar al mundo o a las personas que guarden sus mandamientos. ¿Qué es el Shabbat? Es la sombra del milenio, donde nuestras vidas descansarán por ese periodo de la corrupción que gobierna el mundo, de la maldad que gobierna el mundo, de los terremotos, de los fenómenos naturales que existen, de todo lo que nosotros podemos apreciar, la injusticia, la criminalidad, todo lo que nosotros podemos encontrar en este mundo corrupto. Entonces, en el milenio descansaremos de eso. Nuestra alma quedará totalmente aliviada de todos esos males, porque siempre nos afectan. A pesar que estamos separados del mundo, a pesar de que nos mantenemos apartados de todo eso, siempre de alguna manera eso toca nuestras vidas, afecta nuestras vidas, afecta nuestras comunidades y por lo tanto afecta nuestras vidas. Entonces, el alma regresa al Padre y por eso encuentra descanso. Por eso encuentra descanso, porque retornó a la casa, al lugar donde Él descansa perfectamente. Y ese descanso solo llega a nuestras vidas cuando estamos a cuentas con Él. Cuando recibimos su palabra como ordenanza, como ley en nuestras vidas. Fíjense que esto es importante. Hay personas que consideran la palabra de Dios solamente eso, palabra de Dios. Nosotros consideramos que es palabra de Hashem, pero también que es ley. La palabra de Hashem no es solamente palabra, es ley. Y recibir la palabra y no recibir la ley es contradictorio, porque su palabra es ley. Su palabra es sencillamente ordenanzas, mandamientos. Miren, cuando nosotros estamos en el huerto del Edén, ¿qué se pronuncia en el huerto? Una ley. Eso fue todo lo que pronunció él. De todo árbol puedes comer, excepto de este árbol. Es una ley. Esa era la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos que Dios oye su palabra por primera vez, que lo vamos a ver aquí en esta parashá, cuando ellos están frente al Sinaí, todo un pueblo, ya ahora no es solamente Jacob, ya no es solamente Isaac, ya no es solamente Abraham, ya no es Sem, no es Noé, sino que es todo un pueblo, todo un país reunido, tuvo el privilegio de oír directamente la palabra de Dios. Fíjense, ¿qué oyeron? Palabra de Dios. ¿Y qué oyeron ese día? Sencilla y llanamente mandamientos. Él habló su palabra y luego, ¿sabe qué hizo? La mandó a escribir. He hablado y lo escribo. Y eso es la razón por la cual Moisés, como el escritor, el secretario de Dios, trae escrito en piedras lo que Dios había dicho. No dijo otra cosa. Habló fue mandamientos. Eso lo encontramos en esta parashá. ¿Se puede recibir la palabra de Dios sin recibir los mandamientos? Imposible. El único pueblo que tuvo ese privilegio, esa oportunidad de oír la palabra de Hashem fue el pueblo de Israel. Y lo único que oyeron fue precisamente el decreto de los 10 mandamientos. Eso fue lo que oyeron. No oyeron otra cosa. Casualmente ese día,
el pueblo, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó con el pueblo? Dice que no podía oír la voz de Dios. Y le dicen a Moisés, habla tú con Dios y luego tú hablas con nosotros. En otras palabras, sé tú el intermediario para que nosotros no muramos. ¿Saben qué pasa hoy en día? Sucede exactamente lo mismo. La gente quiere oír la palabra de Dios. Quiere oír la palabra de Dios, pero no quieren oír los mandamientos. Quieren ir a las iglesias a que le hablen pasajes bonitos de la Biblia y toman las partes, los regalos de Dios y las promesas de Dios cuando se trata de regalos, de dávidas, de promesas. Pero cuando se le habla de la palabra de Dios, entonces dicen que hable Moisés con Dios. ¿Eso no es lo que hace? Esos mandamientos no son para nosotros, son para el pueblo judío. En otras palabras, están haciendo exactamente lo mismo que hizo el pueblo cuando estaba recibiendo los mandamientos. Cuando ellos le dicen a Moisés, habla tú con Dios, ellos estaban pensando que Moisés traería un mensaje un poco más flexible, no tan estricto. Ellos dirían, bueno, Moisés es hombre como nosotros, es hermano de Aarón, su hermana Miriam está allí, pues yo sé que él va a traer un mensaje quizás un poco más flexible. Y esa es la razón por la cual le dicen ellos, habla tú con Dios. Y luego entonces tradúcenos lo que él está diciendo y nosotros lo vamos a recibir de tu parte. ¿Cierto? Eso es lo que están pensando ellos. Y resulta ser que Moisés iba a hacer cumplir exactamente lo que Dios estaba diciendo. Y por eso vamos a ver que hay un momento donde Moisés se encuentra con una situación bien difícil. Y es el hombre que está cortando leña en el día de reposo. Y ellos van donde Moisés. Ellos van donde Moisés. Y dicen, bueno, quizás Moisés tenga un poco de compasión con este hombre. ¿Qué podemos hacer con este hombre, Moisés? ¿Y saben qué pasó? Moisés consultó con Dios. ¿Y cuál fue la pena? ¿Cuál fue el fallo? Muerte. Y Moisés mandó a ejecutar la muerte en ese momento. ¿Estamos entendiendo esto? Moisés es un siervo fiel de Hashem y él hará cumplir la palabra. Y sí, ciertamente Moisés puede intervenir en algún momento. Cuando Dios había decidido destruir al pueblo, él se humilla, intercede, pero él no pudo evitar que ese día murieron 3,000 personas. Él no pudo evitar que con la rebelión de Coré murieran ellos, su familia, sus seguidores. ¿Estamos entendiendo esto hasta aquí? Hay personas que piensan como pensó el pueblo de Israel en ese momento. Que la palabra de Dios tiene que ser interpretada por personas que les hablen distintos a ellos. Se quieren engañar ellos mismos. Estamos hablando esta semana que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, en ese momento que ellos salieron de allá, ellos entraron en lo que nosotros conocemos como el reino de los cielos, el reino de Dios. Así de sencillo. Eso no era otra cosa que el reino de Dios. ¿Por qué era el reino de Dios? Porque Dios estaba gobernando. Tenía un líder llamado Moisés, Dios le hablaba a Moisés y se establecía la ley de Dios dentro de su pueblo. Hablábamos de que el pueblo estaba protegido por las columnas
no solamente la nube, sino que habían columnas digamos, alrededor del pueblo para librarlos de las fieras, de los pueblos vecinos. Y podemos ver exactamente lo que era el reino de Dios. Era Dios gobernando su pueblo y protegiéndolo de los enemigos, como lo hacían los reyes en la antigüedad. Formaban, digamos, pueblos con murallas, y de esa manera él gobernaba, y además esas murallas servían de protección para su pueblo. Colocaba soldados y de esa forma él protegía a su pueblo. Mientras el pueblo lo tenía él como rey, él le garantizaba la seguridad a su pueblo. Y en el reino de los cielos se pasa exactamente lo mismo. Ellos aceptaron a Hashem como su Dios, como su rey, y por lo tanto ellos iban a tener la protección de ese rey. Además de la protección del rey, también tendrían, ¿qué cosa? El suministro. O sea, el rey estaba encargado de traerle, de alguna manera, suplir al pueblo las necesidades del pueblo. Y es por eso que Dios le suple agua, le suple alimentos, comida, y como ya dijimos, le suple protección sobre todas las cosas, porque ellos están atravesando por lugares difíciles, desiertos, donde hay culebras, donde hay fieras y donde además hay enemigos del pueblo. Recordemos que ellos están viviendo una época donde no se respetaba mucho, digamos, la soberanía de los pueblos, sino que se aplicaba la fuerza del más fuerte. Entonces, todo eso nos da un panorama claro de que ellos entraron en el reino de los cielos. Y fíjense, era aquí en la tierra. Y ese es el mismo gobierno que aplicará el Mesías cuando retorne. O sea, las personas piensan que cuando Él retorne ya no habrá ley. O sea, las personas piensan que cuando Él retorne y se establezca como ley de nuevo el Shabbat, no solo para Israel, sino para todas las naciones, el que viole el Shabbat se la van a perdonar. Porque según ellos eso es solamente para el pueblo de Israel. El que siembre en el 7º año también se la van a perdonar. El que no vaya a las fiestas de Hashem, pues se la van a pasar por alto. Pero eso lo hacen porque no leen la Torá. Porque no entienden lo que realmente es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es otra cosa que el gobierno de Hashem en la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Eso es todo el reino de los cielos. Para nada el irse más allá del sol y a otro planeta o a otra galaxia o a las nubes, no sé a dónde piensan irse. Nosotros sabemos, conocemos que es aquí en la tierra donde están los alimentos y de donde fuimos tomados. Por eso este es nuestro hogar. Por eso Hashem dice que la tierra fue creada por Él para ser habitada. Fíjense, para ser habitada. Pero hay otros que se quieren ir de aquí. ¿Por qué se quieren ir? Porque están desentonizados con el espíritu de la profecía. Así de sencillo. Están pensando en algo totalmente distinto a los planes de Dios. Dios tiene un proyecto con el hombre y con la tierra. La tierra es el hogar del hombre. Así de sencillo. Por eso fue creada primero. Y luego fue ubicado el hombre allá adentro. Ese era el proyecto de Dios. Y cuando tú estás pensando en irte a otro lugar, sencillamente estás desintonizado. Has perdido el hilo. En otras palabras, perdiste el norte. La Torá enseña de que los justos heredarán la tierra. Hay muchos cristianos que critican a los testigos de Jehová y dicen que, bueno, que ellos están pensando en la tierra, pero en esto ellos sí tienen razón. Por lo menos en eso tienen razón. Ellos entienden que el reino es acá. El cristianismo piensa que el reino es afuera. Bien, entonces, en la parashá de hoy encontramos que Israel recibe los mandamientos. Israel está frente al Sinaí, el nombramiento de los jueces y algo bien importante, la visita de Jitro
a Moisés. ¿Por qué yo digo que esto es importante? Porque Jitro es el que le da ese gran consejo a Moisés para que nombre jueces, y Moisés hace todo conforme a lo que Jitro le dijo. Y en honor a eso se le entrega el nombre de Jitro a esta parashá. Esa es la razón por la cual se llama Jitro. Tenemos que recordar que Jitro no forma parte del pueblo. Jitro es un sacerdote pagano. Alguien me preguntó que en qué parte de la Torá aparece de que Jitro era consejero del faraón. No aparece en la Torá, aparece en otros escritos judíos. Hay cosas que nosotros nombramos acá que no aparecen acá, pero que están en otros escritos. Por eso lo hacemos. Y tiene lógica lo que estamos hablando, porque como él podía conocer de leyes y podía explicarle a Moisés cómo debería de dirigir su pueblo si él no tenía un background de eso. Entonces, el hecho de que el Midrash diga que él fue consejero del faraón, pues nos da luz para entender por qué él pudo explicarle a Moisés cómo debería dirigir su pueblo. Bien, aclarado esto, lo que queremos enseñar es que Jitro recibe el honor con el nombramiento de esta parashá por esa visita que él hace a Moisés, por ese consejo que le da a Moisés. Pero hay algo más aquí que tampoco no aparece en la Torá, pero que sí se habla dentro de los escritos judíos, y es que Jitro comprende que hay un solo Dios. ¿Por qué? Porque él era sacerdote pagano. Él le enseñaba a su pueblo, aquí lo dice la Torá, él le enseñaba a su pueblo el paganismo, la adoración a ídolos. Y cuando él visita a Moisés, Moisés le explica todo lo que Hashem había hecho con el pueblo de Israel. Él se va completamente claro. Él retorna a su pueblo completamente claro que lo que él había enseñado era falso. Y que había un solo Dios y que se había manifestado de una manera gloriosa con el pueblo de Israel y que Moisés había sido el instrumento para sacarlo de Egipto. Entonces, él retorna a su pueblo porque hay gente que dice, ¿por qué Jitro no sigue a Moisés? Bueno, hay un pasaje en el Nuevo Testamento que es con el endemoniado, que está ahí en el libro de, si no me equivoco, de Lucas. Por allí si alguien me lo ubica. Cuando el Mesías lo libera. ¿Sí recuerdan esa parte? Él es liberado por el Mesías y él toma la decisión de seguirlo, ¿verdad que sí? Pero ¿qué le dice el Mesías? No, retórnate. Ve y háblale a los tuyos. Mira, ve y explícale lo que Dios está haciendo a través de mí. Ve allá y háblale a los tuyos. Si quieren lo buscan y lo van a encontrar allí. Lucas 8:26. Ahí lo encuentran. Cuando él toma la decisión de seguirlo, pero el Mesías entiende que él tiene un trabajo mucho mejor y es explicarle a los que él conoce que el Mesías estaba en Israel, que estaba presente allí y que él tenía que predicar el mensaje que el Mashiach le había dado. Él había sido liberado. Y algo que ninguno de los sacerdotes de la época podía haber hecho o pudo haber hecho. Pero el hecho de que el Mesías lo haya liberado a él, cuando nadie lo podía haber hecho, entonces él había entendido que él era el Mesías. Y el Mesías lo mandó a predicar precisamente eso. Ve y cuéntale a lo tuyo, o ve y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Entonces, aquí tenemos una historia parecida. Si Jitro hubiese seguido a Moisés,
se hubiese incorporado a la caravana, bueno, no le hubiese ido maravillosamente bien. Recordemos que en el desierto ellos pasaron por varios problemas. Y aparte de eso no pudieron entrar en la tierra prometida. Por lo menos la generación que salió con Moisés. Sin embargo, cuando él retorna a su casa, él tenía un gran trabajo que hacer. Y era reeducar todos sus discípulos. Decirle a todo su pueblo que él les había estado enseñando algo que era mentira, que era falso. En otras palabras, nosotros nos identificamos con Jitro. Nos toca retornar a todos aquellos a los que le dijimos un día o a los que les enseñamos lo que habíamos aprendido, que todo eso era vanidad y mentira, que lo habíamos recibido de nuestros padres, pero que el mensaje correcto ahora ha llegado y que existe un solo Dios y es el Padre, el Dios de Israel. Así que estamos haciendo el trabajo de Jitro. En esta parashá encontramos también que se entregan los mandamientos al pueblo. Capítulo 20, del 1 al 23, se entregan los mandamientos. Ahora, a mí me llama la atención porque hay varias parashá que llevan títulos de nombres personales. Por ejemplo, la parashá y vivió Sara. Y hay otros. También aparece la parashá Coré. ¿Cierto? Llevan nombres personales. Pero todas las parashá que llevan nombres personales se refieren a personas que pertenecían al pueblo de Dios o que estaban bajo la promesa. Sin embargo, la única parashá que no que aparece con nombre personal y que esta persona no está bajo el pacto ni bajo la promesa es precisamente esta, la parashá número 17, Jitro. Pero fíjense que es precisamente en esta parashá donde se entregan los 10 mandamientos. ¿Y qué nos puede estar diciendo Dios acá? ¿Nos estará mandando un mensaje encripto? ¿Nos estará diciendo que los 10 mandamientos no eran solo para el pueblo de Israel? Porque qué casualidad, ¿cierto? Que es precisamente en esta parashá donde aparece la entrega de la Torá en el Sinaí, que lleva el título de un hombre que no es hebreo. Entonces, hermanos, para Dios no hay casualidades. Jitro, cuando se encuentra con Moisés, cuando él entiende las maravillas que Dios ha hecho, él toma la decisión, fíjense, él toma la decisión de abandonar sus ídolos y de retornar a su pueblo y explicarle a sus discípulos que él le había enseñado un mensaje equivocado. Ahora fíjense lo que le pasa al creyente en la actualidad. El creyente en la actualidad se encuentra con Moisés. Sucede lo mismo. Nosotros estábamos en las iglesias cristianas y en un momento nos encontramos con Moisés. Aquel a quien no quieren que veamos. En las iglesias cristianas te hablan de cualquiera, pero menos de Moisés. Pero cuando nos encontramos con él, en otras palabras, cuando nos encontramos con la ley, cuando recibimos la ley en el Sinaí, nos pasa exactamente lo mismo de Jitro. Nos toca devolvernos y decirle a nuestros antiguos hermanos que estábamos equivocados. Que nos perdonen, que habíamos recibido un mensaje equivocado. ¿Por qué? Porque eso le sucedió a Jitro. Él tenía mucho conocimiento,
pero no tenía el conocimiento de Dios. El Dios verdadero, no lo tenía. Fíjense que él tenía un gran conocimiento en política. Le enseñó a su yerno cómo debería dirigir a su pueblo. Pero él no conocía al Dios que estaba delante de Moisés, que iba delante de Moisés, que había utilizado a Moisés para humillar al faraón. Y él conocía perfectamente quién era el faraón y conocía perfectamente qué ambiente o digamos, cuál era el poder del imperio egipcio. Y él llegó a la conclusión, si hay un Dios que puede destruir este imperio, tiene que ser el Dios verdadero. Si hay un Dios que pudo sacar a este pueblo de Egipto con mano fuerte, con mano poderosa, tiene que ser un Dios que domina el cielo y la tierra. Porque los egipcios eran un pueblo poderosísimo. No había otro por encima de ellos. Entonces, nos encontramos con esta realidad, hermanos míos. Encontrarnos con Moisés es encontrarnos con la ley. Con lo que nunca querían que nos encontráramos. Nos querían tener esclavizados en el pecado, violando la ley, porque en eso consiste la ley, en la violación, en eso consiste el pecado, en la violación de la ley. Allá nos querían esclavos. Pero cuando decidimos abrazar la ley para no seguir pecando, entonces nos toca regresar a nuestros antiguos hermanos para decirles, ¿sabes qué? Necesitan recibir lo que hemos recibido. No solamente eso, sino que en ese momento que tomamos la decisión de recibir la ley, nos sucede lo que le sucedió al pueblo de Israel. Déjenme explicarle algo, mis hermanos. Israel fue llevado al Sinaí para recibir los mandamientos y para oír la voz de Dios con un propósito. Déjenme explicarle por qué lo hizo Dios. Y para eso es necesario que ustedes vayan al libro de Deuteronomio, capítulo 4, 32 al 33. Porque la gente piensa que Israel recibió, digamos, los mandamientos en el Sinaí solamente como constitución y para que fueran su pueblo. Pero aquí hay algo, o sea, Dios lo lleva al Sinaí y les habla directamente con voz de trueno a toda una nación para que ellos tengan bien en claro algo. Fíjense lo siguiente, pregunta ahora sobre las épocas de antaño, mucho antes de tu tiempo, desde el día que Dios creó al hombre sobre la tierra. Pregunta desde un extremo de la tierra hasta el otro. ¿Ha ocurrido? Haz esta pregunta. ¿Ha ocurrido algo más grande que este evento o se ha escuchado alguna vez algo semejante? Fíjense, Dios le dice a Israel, ve y pregúntale a los antaños, a las personas que vivieron antes que tú o las personas que tienen más años que tú, si ha sucedido algo tan grande como esto. ¿Y qué es lo que le está preguntando? ¿Ha habido algún otro pueblo que haya escuchado la voz de Dios hablando desde el fuego como lo han hecho ustedes y que hayan sobrevivido? En otras palabras, ¿ha podido algún pueblo haber sentido la presencia de Hashem, la presencia del Dios eterno, y hayan podido sobrevivir? ¿Por qué, hermanos míos? Porque el hombre es pecador. Y si Dios se manifiesta al hombre en esa condición de pecado, tiene que destruirlo. Pero acá en el Sinaí existe algo maravilloso. Hay fuego, hay relámpagos, hay una voz de trueno, pero hay un acto de misericordia extraordinario. Aquí se unieron dos cosas maravillosas: la justicia de Dios y la misericordia. Por eso le pregunta a él,
¿Otro pueblo ha podido experimentar lo que ustedes han experimentado? ¿Han oído la voz de Dios desde el fuego y han podido sobrevivir? Y luego el 35 dice, a ti te fue mostrado para que supieses que yo, o que Hashem es Dios y que no hay otro fuera de él. Entonces, Dios saca a Israel de Egipto, lo lleva al Sinaí, no solamente para entregarle unas ordenanzas, no solamente para tomarlo como su pueblo, sino para que entendieran, hermanos, para que comprendieran que Él es el único Dios y que no hay otro fuera de Él. Estamos en el capítulo 4, versículo 32 al 33, Deuteronomio, y el 35 dice lo que acabo de leer, para aquellos que nos están siguiendo. Entonces, concluimos con esto. Israel no va al Sinaí para recibir sencillamente la Torá y para formar parte del pueblo de Dios. Va al Sinaí para que entienda, comprenda que existe un solo y único Dios, que no hay otro. Y por eso, mis hermanos, es que nosotros tenemos que procurar ir al Sinaí. Es en el Sinaí donde nosotros entendemos que no existe otro Dios. El creyente que no va al Sinaí sigue creyendo que existen muchos dioses. Siguen creyendo que hay otros salvadores. Se requiere que vayas al Sinaí. ¿Y por qué tienes que ir al Sinaí? Porque en el Sinaí hay un acto de matrimonio. En el Sinaí hay una unión entre el esposo y la esposa. ¿Saben qué quiere decir eso? ¿Saben qué quiere decir eso? Que a partir de ese momento comienzan a conocerse íntimamente. Pues ahora no, pero antes las personas se casaban sin conocer su cuerpo. Cuando se casaban y le quitaban el vestido o se quitaban el vestido, pues se daban cuenta realmente cómo lucían, cómo era su cuerpo, si tenía lunales, si no tenía, si era velluda, si no era velluda, o viceversa, si tenía alguna cicatriz, si no la tenía. No se daban cuenta, estaban cubiertos ambos. Y cuando tú te casabas con la persona, que le quitabas toda la ropa o que se quitaban todas las ropas, entonces se conocían más allá de la cara, conocían su cuerpo. Entonces, en el Sinaí sucede lo mismo, hermanos míos. En el Sinaí hay un acto de matrimonio. Por eso es que cuando tú subes al Sinaí, tú comienzas a conocer más íntimamente a Dios. Al creyente cristiano lo mantienen abajo, allá abajo del monte, junto a todas las religiones. No le permiten subir con Moisés al Sinaí. Y cometen un gran error, porque no logran conocer a Hashem íntimamente, porque no se están casando con él. En el Sinaí hay un matrimonio, hermanos. Y la ley es sencillamente el acta de matrimonio que se escribió ese día. Por eso es que cuando Moisés rompe la ley o rompe las tablas, lo que estaba haciendo era rompiendo el contrato. Por eso el pueblo se entristece. ¿Entiendan esto? La gente piensa que el pueblo se entristeció porque pues Moisés rompió la ley. Hermanos míos, era algo mucho más allá de eso. Estaba rompiendo el acta de matrimonio, la unión matrimonial. En otras palabras, Dios le dio divorcio en ese momento.
Así de sencillo. Se casó y enseguida se divorció con ellos. Se divorció de ellos. ¿Y por qué entonces volvieron a recibir la ley? Porque les tocó morir. Les tocó arrepentirse otra vez. Y cuando Dios vio el pueblo arrepentido, entonces tomó la decisión de volverle a entregar el contrato. Y de ser su Dios, y de ser su esposo, y de acompañarlos y guiarlos. Ya nosotros conocemos la historia. Entonces, no podemos conocer íntimamente a Dios si no subimos allá. Ir al Sinaí, hermanos, es recibir la revelación de que Él es el único Dios y que no hay otro fuera de Él. Por eso, hermanos míos, es que aquí en esta casa predicamos eso. ¿Y dónde eso está escrito, hermanos míos? Por toda la Torá. Y si le preguntamos a Pablo cuántos dioses hay, te va a decir exactamente lo mismo. Aunque para muchos haya muchos dioses y muchos señores, para nosotros solo hay uno. Para el pueblo de Israel hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y la Biblia está llena de versículos. Y para aquellos que dicen que Jesús es Dios, déjeme decirle que Él mismo pronuncia esta palabra. Subo a la casa de mi Dios, a la casa de mi Padre. Y algunos dirán, bueno, Él lo hacía porque estaba todavía acá en la tierra y por eso Él tenía un Dios. Bueno, si usted va al libro de Apocalipsis va a encontrar que Él ya ha sido resucitado y allá sigue afirmando que Él tiene un Dios. Y el mismo libro de Apocalipsis dice que la revelación fue dada por Dios. La revelación que Dios le dio a Yeshua HaMashiach. Si usted no sube al Sinaí, usted estará pensando de esa misma manera como estuvimos pensando nosotros un día. Estará creyendo en la Trinidad, estará creyendo de que Dios se hace hombre, que muere, que resucita y todo ese tipo de cosas. Necesita, hermano mío y amigo mío, recibir esta revelación. Y esta revelación se recibe cuando usted toma la decisión de casarse con Dios, de subir al Sinaí y de comprometerse con Él para ser su pueblo, abrazando el pacto. No le crea a las personas que el pacto que se dio en el Sinaí es solo para el pueblo de Israel. Es una falsa, una mentira. En esta parashá comprobamos que el día que Jetro recibió el mensaje de Moisés, se retorna a su pueblo. Y se retornó no como vino, se retornó con el conocimiento del Dios verdadero. El trabajo nuestro es el trabajo de Jetro. Si nosotros tomamos el trabajo de Jetro como nuestro trabajo personal, déjeme decirle que así como Dios nombró esta parashá con el nombre de Él, nosotros también tendremos un nombre nuevo. Si usted se rehúsa a recibir el mensaje de Moisés, las palabras de Moisés, si usted se rehúsa a recibir la ley y usted continúa en su religión, su nombre no estará escrito en ese libro maravilloso donde estarán escritos los nombres de los justos. Piense, hermano mío, amigo mío, medite en estas palabras. Hay un solo Dios con quien debe de casarse nuestra alma. Y la única manera de que nuestra alma contraiga matrimonio con ese único Dios, la única manera de que nuestra alma retorne a la casa del Padre, la única manera de que nosotros estemos en paz con ese Dios es aceptando su pacto. Mientras usted no acepta el pacto que Él tiene para ti, tú formarás parte de un pueblo extranjero, de alguien con quien Él no tiene un compromiso. Por lo tanto, estarás fuera de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Pero si tú abrazas el pacto, entonces se cumplirán en ti las palabras del apóstol Pablo. Ya no eres más extranjero, ya no eres un extraño, ya ahora formas parte de ese pueblo que un día subió al Sinaí para comprometerse con el Dios verdadero. Shabbat Shalom, hermanos.